Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un honor darles la bienvenida al cuarto webinar de la Semana de la Movilidad Segura, organizada por el programa de la Maestría en Ingeniería Vial del Tecnológico de Costa Rica y el programa de Educación Continua de la Escuela de Ingeniería en Construcción. A lo largo de esta semana hemos tenido el privilegio de explorar temas importantes relacionados, claro está, con la movilidad segura. Y hoy, en esta cuarta sesión, continuaremos con nuestra misión de enriquecer nuestro conocimiento y fomentar un diálogo sobre los desafíos y soluciones en el campo de la movilidad. Agradecemos profundamente su participación y su compromiso con la seguridad vial. Esperamos que la presentación de hoy les proporcione perspectivas valiosas y contribuya a nuestro objetivo común de promover prácticas seguras y eficientes en la movilidad. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este encuentro académico y a continuación, por supuesto, es un placer presentarles a nuestro expositor para el cuarto webinar de la Semana de Movilidad Segura, el señor Arturo Steinborg. El señor Steinborg es coordinador de movilidad sostenible en el Centro para la Sostenibilidad Urbana, una organización que busca acelerar la transición hacia ciudades y comunidades más sostenibles, resilientes e inclusivas, promoviendo prácticas de movilidad ecológica y eficiencia. Además, posee una maestría en planificación de transporte y ambiente, lo que refuerza su compromiso y expertise en el área de la movilidad sostenible. Estamos seguros de que la charla del señor Steinborg proporcionará valiosas perspectivas y conocimientos sobre cómo avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y seguro. Agradecemos profundamente su participación y nos sentimos honrados de contar con su presencia en esta actividad. Sin más, les dejo con el señor Arturo Steinborg. Eh, antes, quisiera referirme a la dinámica para, para la sesión de hoy. Eh, en primera instancia, don Arturo va a hacer su exposición. Inmediatamente concluida la presentación de don Arturo, pasaremos a un espacio de al menos unos 15 minutos de preguntas. Vamos a tener dos alternativas o dos opciones para poder realizar las preguntas. Eh, Ustedes van a encontrar en la parte inferior de la pantalla una sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden dejar sus preguntas ahí. Yo inmediatamente se las hago saber a don Arturo, de tal manera que nos pueda responder. Y tienen una segunda alternativa, es alzar la mano. Inmediatamente nuestro soporte técnico, Enrique, muy amablemente les estará habilitando el micrófono para hacer la pregunta en vivo. Entonces tenemos esas dos alternativas una vez concluida la presentación. Sin más, Arturo, buenas noches y gracias por estar con nosotros y el espacio es suyo. No, muchísimas gracias, Irving, y muchísimas gracias a todas las personas aquí que se están incorporando en la conversación. Espero que sea de su interés. Un poco de hoy la conversación va en función de qué se entiende por movilidad sostenible, que mucho se habla del tema. A veces también hay algunos conceptos no necesariamente tan completos de la sostenibilidad y que no es necesariamente igual a solo lo verde o solo lo libre en emisiones, pero eso es parte de lo que venimos a hablar un poco hoy. Entonces, aquí voy adelantando. Un poquillo de lo que venimos a hablar hoy es eso, el concepto de la movilidad sostenible, cómo se relaciona también con distintas agendas y distintas maneras de planificación a nivel internacional, qué problemática y qué retos algunos existen en nuestro país y luego cómo poder empezar a verlo desde distintas escalas y ver las distintas oportunidades que existen y poner un poco de ejemplos de no solo nacionales, sino también internacionales, de cómo estos cambios se pueden ir reflejando poco a poco en nuestros entornos. Entonces, un poco sobre qué es la movilidad sostenible y por qué realmente esto nos beneficia. Vemos que la movilidad sostenible es un concepto muy amplio. Esta es una definición que se generó alrededor de mediados del 2000 por el Centro de Transporte Sostenible de Toronto y posteriormente adoptada por el Consejo de Ministerios de Transporte de la Unión Europea.
Y básicamente las palabras que ven resaltadas ustedes ahí son distintos objetivos que debería de cumplir el transporte o la movilidad. Al final, nosotros nos movemos para tener acceso a ciertas necesidades de desarrollo básico y esta manera en cómo nos movemos debe de ser segura, debe de ser consistente con la salud humana, debe de ser consistente con la salud ecosistémica y además debe de ser equitativa, no solo de la gente que está viva hoy, sino también de la gente que viene en el futuro. Por otro lado, tiene que ser asequible, tiene que ser eficiente y justa, tiene que haber opciones en las que podamos aprovechar para movernos y que además aporte a tener economías competitivas y desarrollos regionales equilibrados como tal. Y ya viéndolo un poco más del lado ambiental, que a veces, de nuevo, como les decía, la sostenibilidad se asocia más a lo verde que no necesariamente al resto de temas sociales o económicos. En cuanto a la parte ambiental, claramente los modos de movilización deben limitar no solo las emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminantes al aire, sino también emisiones de ruido y vibraciones. Deben de evitar o limitar también los residuos que generen y la habilidad del planeta de poder absorberlos, utilizar recursos renovables o incluso recursos no renovables dentro de la manera en que el planeta pueda sustituirlos como tal y minimizar el uso de tierra y, como hablaba antes, la generación de ruido. Entonces ustedes se ponen a ver, hay demasiada información y demasiados objetivos que hay que cumplir a través de un solo concepto, que es la movilidad sostenible. Pero eso es lo bonito de estos temas, porque da para entrar desde muchísimas áreas en el sector transporte. Yo, por ejemplo, soy ingeniero ambiental del tecnológico y mi entrada a este mundo de transporte fue precisamente a través de eficiencia energética y tecnología vehicular. Entonces uno puede ver que eso mismo puede ser un componente de salud, personas de salud trabajando en temas de transporte, personas de obviamente ingeniería en construcción, ingeniería civil. Podemos ver gente de, por ejemplo, del lado más social. Tuve colegas en la maestría de criminología. Entonces empezar a ver que el transporte va más allá de la infraestructura. Y eso es algo que espero poder también ampliar un poco en el transcurso de la presentación. ¿Cómo se hace realmente para empezar a implementar esta gran definición de movilidad sostenible? Al final, este concepto que ven al lado izquierdo es la jerarquización de modos de movilización. En la legislación costarricense se conoce también como la pirámide invertida de la movilidad sostenible, donde realmente el mayor esfuerzo y el mayor o la priorización debe de recaer sobre las personas que andan a pie y ruedan, precisamente porque son las personas que utilizan menos recursos, son las personas que tienen los modos de movilización más asequibles, son las personas que podrían brindárseles todas las condiciones de accesibilidad y las que tienen menores costos a la hora de operar. Entonces ahí vemos cómo entre más arriba se encuentren las personas en esta pirámide, más priorización debería de dárseles porque son modos más eficientes en muchas de las áreas de los objetivos que vimos anteriormente: uso de espacio, limitación de emisión de ruido, de gases de efecto invernadero, contaminantes al aire, etcétera. Entonces, de ahí es que la movilidad sostenible debe cumplir todos estos objetivos y poco a poco ir cambiando un poco lo que hemos hecho en los últimos 100 años. Y digo los últimos 100 años porque ha sido básicamente el tiempo en el que se ha dado esta transformación de movernos mediante bicicletas, motriz animal, entre otros, hacia vehículos propulsados principalmente por combustibles fósiles y ahora un poquito de la diversificación energética en el sector que se ha visto a través de la electrificación del transporte. ¿Por qué tenemos o por qué es beneficioso moverse hacia la movilidad sostenible? Primero que todo, optimizamos los usos de suelo a la hora de poder planificar
infraestructuras y servicios y comunidades más compactas, empezamos a fortalecer este desarrollo de cada una de estas comunidades, y esto se puede ver, yo creo que en cualquiera de los centros comunitarios, y digo comunitario porque no solamente urbano en el sentido de ciudad, sino comunitario en el sentido de cualquier asentamiento humano, y ahí podemos empezar a ver cómo prácticamente todos nuestros asentamientos son iguales y tienen una forma que estuvo muy consolidada inicialmente y poco a poco se fue perdiendo esa forma de pasar de, por ejemplo, de cuadrículas hacia vías dispersas y urbanizaciones descentralizadas que precisamente han ido diezmando un poco lo que ha sido el desarrollo urbano. Cuando tenemos más gente sobre las vías, y digo vía pública, entendido de frente a frente, no únicamente sobre calzadas, cuando tenemos gente circulando en áreas urbanas específicamente, vemos que hay más oportunidad de reactivar el comercio local y obviamente las economías locales. Se ha visto internacionalmente que las mejoras en infraestructura peatonal y ciclista pueden traducirse en inversiones o en gastos de esas personas de hasta 30% más en comercios. Cuando promovemos también el transporte público, que es una manera de movilizar mucha gente en muy poco espacio, que es el bien más caro en una ciudad, cuando promovemos el transporte público, las personas también, toda persona que anda en transporte público es peatona en algún momento. Entonces, eso se traduce en actividad física que a su vez reduce distintos males cardiovasculares y respiratorios que sufre el cuerpo, y así se logra reducir el ausentismo laboral en comparación con personas que no son activas. Luego vemos también que estos crecimientos en las ciudades permiten más inversión, y más inversión se puede traducir también en nuevas empresas, empleos, y no solo verlo desde un lado económico, sino verlo desde un lado social, donde también más probabilidades de interactuar con personas puede significar una mejor vida social para cada una de las personas que habitan las distintas comunidades. Entonces ahí vemos que empezando a potenciar la movilidad sostenible y empezando a usar el uso, bueno, perdón, empezando a ligarlo con el uso del suelo, porque al final es un ciclo de retroalimentación. Lo que hago yo en el suelo me incide a cómo me muevo, y cómo me muevo me va abriendo nuevas oportunidades de usar el suelo de otra manera. Entonces, ese ciclo virtuoso se puede ir potenciando o se puede ir degradando dependiendo de las decisiones que vayamos tomando. Entonces, es un poquito de por qué o cómo nos beneficia este cambio hacia movilidad segura, movilidad sostenible. ¿Cómo lo vamos haciendo? Hay muchísimas maneras de poder implementar, o distintas medidas de poder implementarlo, pero una jerarquización o un enfoque clave es este de evitar, cambiar y mejorar. Si uno se pone a ver, no sé si conocen los enfoques de gestión de residuos sólidos, esto es muy similar. El mejor viaje es el que no se hace, o el que es más cercano a donde yo estoy. Luego, si no lo puedo hacer de esa manera, me cambio al modo más eficiente o más sostenible de acuerdo con la definición que vimos anteriormente. Y si no lo puedo hacer, entonces me pongo a mejorar el modo actual en el que me estoy movilizando, sea un vehículo, sea un bus, sea una bicicleta, etcétera. Entonces ahí es como podemos ir trabajando sobre estos temas, y en esta presentación van a ver que muchas de estas palabras vienen subrayadas. Ahí, eso, cuando terminemos y se comparta la presentación, ustedes pueden tener acceso a distintos recursos que utilicé para esta presentación como tal. Entonces, ¿por qué es importante hablar de movilidad sostenible? Dentro de una escala global, se desarrolló la Agenda 2030 en el marco de las Naciones Unidas, que básicamente son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible van desde lo que es reducción de la pobreza, reducción de las brechas de género, tener objetivos relacionados a la industria, innovación e infraestructura, al consumo responsable, y bueno, consumo y reducción responsable, acción climática, salud y bienestar.
y vemos que el sector transporte como tal tiene una gran incidencia o tiene una gran capacidad de aportar a muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Si los buscan, todos estos indicadores que vienen aquí, 9.1, por ejemplo, en el de industria, innovación e infraestructura, es entender en distintos contextos cómo llegan las personas o cómo llegan los bienes hacia ese sitio. Si esas personas o bienes están llegando distribuidos de manera peatonal, si están llegando distribuidos por autobuses o vehículos de carga, empezar a entender todo esto para fortalecer la planificación y poder luego entender cuántas personas están en un radio de 800 metros de una parada de transporte público, por ejemplo. Entonces, todo eso nos permite ir planificando un sistema más eficiente que cumpla con todos estos temas que se pueden ver aquí. Por ejemplo, el 7.3 es energía limpia y asequible, el objetivo 7, energía limpia y asequible. El transporte es un sector en el cual la mayoría de su energía, y la mayoría siendo alrededor de un 95% de la energía, proviene de fuentes fósiles. Entonces, no necesariamente las fuentes fósiles son un tipo de energía asequible para todo segmento de la sociedad. Entonces, podemos empezar a ver cómo diversificar el uso de distintas energías en el sector de transporte para ir bajando y reduciendo esos costos. Entonces, todo esto del sector de transporte puede verse de distintas aristas que están representadas en estos objetivos de desarrollo sostenible como tal. ¿Y por qué es importante tomar esos objetivos de desarrollo sostenible en cuenta? Porque al final, cada proyecto que hagamos o cada proyecto que desarrollemos debería de ir en función de una visión mayor de únicamente nuestro proyecto, sino cómo podemos hacer que ese proyecto se integre, ya sea a una visión global, a una visión nacional o a una visión regional o inclusive local para contribuir a algo más allá de nuestro proyecto como tal. ¿Por qué? Porque eso nos permite que podamos generar proyectos que sean inclusivos, seguros, accesibles, resilientes, proyectos que se desarrollen con la participación de las comunidades donde vamos a estar trabajando, porque la comunidad es la que conoce mejor el entorno donde está, proyectos que permitan preservar distintos bienes o servicios de valor para la gente, sea un punto histórico, sea un espacio natural, o sea, inclusive un punto de referencia de las comunidades. Y yo creo que esto, especialmente en el sector de transporte, suele estar subvalorado y en muchos casos ni siquiera contemplado. El cómo lo que hacemos puede realmente impactar a una comunidad o a un ecosistema de una manera que incluso puede ser transformadora por cientos de años o inclusive miles de años, dependiendo de qué tipo de infraestructura puede ser. Entonces, empezar a ver que la movilidad sostenible, de nuevo, busca ir mucho más allá de solo mover personas, sino de empezar a incluir estos aspectos culturales, sociales, económicos, ambientales, de salud, todo dentro de una misma manera de ver las cosas. ¿Qué problemáticas tenemos? Y yo creo que ese es un anuncio que surgió alrededor de hace 20 años por una empresa que comercializa vehículos para ejemplificar que ellos ven más allá del vehículo, sino que ven la persona que está dentro. Cuando hicieron eso no se dieron cuenta de que representaron lo absurdo a veces que es nada más enfocarnos en los vehículos por la cantidad de espacio que consumen. Y ahí pueden ver que cuando nosotros vemos una presa popularmente conocida, no necesariamente estamos viendo mucha gente, sino que estamos viendo mucho espacio consumido. Y eso es parte de lo que ahora vamos a ver más adelante, cómo podemos aprovechar el mismo espacio para When we movilizar design gente de our manera mucho cars, más we eficiente. don't see sheet metal. We see the people who may one day drive them. Introducing the redesigned L, the View, and the all-new Ion. It's different in a Saturn. Entonces, un poco de lo que les comentaba,
cuando nos ponemos a ver el mismo espacio que tenemos para movilizar distintas personas por distintos modos, vemos que en un carril de tránsito mixto o de tráfico mixto, rara vez vamos a poder mover más de 2,000 personas por hora. Y esto siendo muy optimistas. El mismo carril dedicado a autobuses, de un autobús regular, no necesariamente con una frecuencia muy elevada, puede inclusive llegar a mover 5,000 personas. Entonces, cuando hablamos nosotros de aumentar la capacidad en una vía, es la capacidad de ¿qué? ¿De mover qué? ¿Vehículos o de mover personas? Porque son dos soluciones diferentes que podemos, bueno, dos problemas diferentes y a las cuales tenemos muchas soluciones que podemos ir viendo. Entonces, si nosotros realmente queremos aumentar la capacidad en nuestras vías de movilizar personas, lo menos que tenemos que hacer es tener tráfico mixto, porque al final es el tráfico más ineficiente para todo tipo de persona usuaria. Entonces ahí es donde empezamos a ver que estos temas de eficiencia y de uso de espacio entran a jugar dentro de qué opciones vamos dando a las personas para que se puedan movilizar. En temas de inseguridad vial, diría yo, porque realmente a nivel global este tema es una epidemia que se ha venido gestando por años de años y décadas de décadas. Podemos ver que, de acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, mueren entre 1.150.000 a 1.300.000 personas al año debido a siniestros viales y principalmente se dan tanto en áreas urbanas como en áreas urbanas de países de ingresos bajos o medios, incluida Costa Rica dentro de estos. Cuando nos ponemos a ver ya datos del país, ahí pueden ver que los colores celeste, amarillo, verde oscuro y azul oscuro son personas que se consideran personas vulnerables en las vías, entendidas como motociclistas y sus acompañantes, ciclistas y peatones como tal. Y ahí vemos que casi un 70% de las personas que mueren en carretera en Costa Rica son precisamente de esas tres categorías principales. Entonces vemos que es un problema que afecta inclusive de una manera mucho más severa a personas que se movilizan por modos que son más eficientes en uso de espacio, más asequibles en cuanto al costo de utilización del modo, pero que las hemos dejado desprotegidas para movilizarse de estas maneras. ¿Cuáles son parte de los retos en lo que hemos hecho, de nuevo, en los últimos, yo diría, 60 años en Costa Rica, 100 años en el resto del mundo? Es reforzar este ciclo vicioso del automovilismo como tal, o de la planificación enfocada en el automóvil. Cuando invertimos en mejorar únicamente la movilización basada en automóviles, marginalizamos la utilización de otros modos. Y cuando hacemos eso, entonces aumentamos el tráfico vehicular. Cuando aumentamos el tráfico vehicular, aumentamos congestión, aumentamos la inversión en infraestructura vehicular, que luego nos vuelve a aumentar el tráfico vehicular y sigue ese ciclo de retroalimentación de aumento de capacidad para vehículos y más vehículos. Cuando empezamos a hacer eso, entonces empezamos a aumentar emisiones de contaminantes atmosféricos, de gases de efecto invernadero, de ruido, aumentamos siniestros, empezamos a degradar nuestras ciudades que eventualmente luego empiezan a haber usos de suelo más dedicados a los vehículos como tales, parqueos, etcétera. Mucha comercio enfocado en tener espacios para parqueos vehiculares, y esto empieza a aumentar la mancha urbana. Conforme se aumenta la mancha urbana, entonces empezamos a viajar más, empezamos a necesitar más de vehículos, y cuando empezamos a necesitar más de vehículos, seguimos exigiendo una planificación enfocada en los vehículos. Y este es un caso que se repite a nivel global. Esto no es únicamente Costa Rica que ha sufrido de esta manera de planificar, sino es algo que, de nuevo, se repite contexto por contexto.
pero podemos hacer lo inverso también. Cuando empezamos a dedicar más espacio para caminar, más espacio para andar en bicicleta, más espacio para aumentar el uso de transporte público, empezamos a reducir la demanda de vehículo privado. Cuando empezamos a hacer eso, podemos hacer áreas más atractivas para las personas que puedan vivir más cerca de sus viviendas y que puedan utilizar entonces y se pueda consolidar mucho mejor el transporte público, que al final el transporte público necesita de gente para poder sostenerse y lo que hay que hacer es llevarle a esta gente. Entonces podemos ver círculos viciosos o círculos virtuosos también para ir en contra de lo que tradicionalmente hemos, bueno, no tradicionalmente, lo que hemos hecho en los últimos 100 o 60 años en el país, pero que tradicionalmente lo hicimos cuando tuvimos otras maneras de movernos que eran de una escala más humana, que sí, no podíamos recorrer tanta distancia en menor tiempo, pero que podíamos tener centros urbanos o centros comunitarios mucho más consolidados. De nuevo, otra de las cosas que hay que contemplar, y volviendo a la definición del concepto de sostenibilidad, es esa equidad inter e intrageneracional. Hay muchísimas personas que necesitan maneras de moverse porque al final son personas, igual que todos nosotros, y tienen los mismos derechos de acceso a oportunidades como tal. Y hay muchas personas que no se movilizan por vehículos, sean personas que no estén en condiciones de conducir, personas con licencias suspendidas, visitantes o turistas, inclusive personas con discapacidades motoras, visuales, cognitivas, etcétera, infancias y adolescencias que no cumplen con los requisitos mínimos que establecimos para poder tener una licencia de conducir, personas que no eligen, bueno, que eligen no conducir como tal o que no tienen esos recursos para conducir. Entonces, todo este tipo de personas tenemos que contemplarlas y tenemos que ayudarles de una manera mucho más activa a que puedan tener acceso a las mismas oportunidades que le estamos dando a acceso a las personas que andan en vehículo como tal. ¿Qué otras cuestiones vemos relacionadas a estos temas, los retos de movilidad? La urbanización. América Latina y América como continente es el continente más urbanizado del mundo y tenemos tasas de personas viviendo en áreas urbanas de alrededor de 80%. Entonces necesitamos brindar infraestructuras y servicios que todas las personas puedan aprovechar para satisfacer sus necesidades diarias. Tenemos también que empezar a ver el tema de infraestructuras resilientes ante impactos climáticos y creo que toda tormenta y huracán que se ha dado en Costa Rica en los últimos 20 años nos ha abierto los ojos en este tipo de impactos y eso solo los que son bueno, hidrometeorológicos como tal, pero también tenemos que generar infraestructuras resilientes y servicios resilientes ante las actividades vulcanológicas que tenemos en el país, actividades sísmicas que se ha hecho muy bien desde el lado constructivo, tenemos que trasladarlo igual al sector de transporte para evitar disrupciones que no solo sean costosas a nivel económico, sino también a nivel social y ambiental. Y todo esto contribuye también de alguna manera a la famosa reactivación económica que se escucha en los distintos discursos, pero que no necesariamente se toma de la manera adecuada. Por ejemplo, cuando uno invierte en mejora de pavimentos, por ejemplo, se pueden obtener alrededor de 9 trabajos. Si uno se pone a invertir en sistemas de control de tráfico y de seguridad, pueden llegar alrededor de 10 trabajos. Pero cuando uno se pone a ver construcciones de carreteras o pavimentos o ampliaciones de carreteras, se puede ver 12 trabajos y medio. Si empezamos a invertir de una manera mucho más vigorosa en infraestructura ciclista y peatonal de calidad, podemos ver hasta 17 trabajos que se generan por la misma cantidad de inversión que lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, esa reactivación económica va también de la mano de en qué invertimos y para quién invertimos, que eso es igual de importante, de acuerdo con, de nuevo, la misma definición de movilidad sostenible que veíamos anteriormente. Y estos son algunos de los ejemplos que se pueden ver
es probable que en estos 2 buses vayan la cantidad de personas que se pueden ver en esta foto, en uno de estos 4 carriles que lleva el tráfico en esa autopista en Indonesia. En el otro lado, así era como se veía San José hace 80 años, el Paseo Colón como tal. Teníamos sistemas de transporte ferroviario a nivel de carretera, en tranvía, que iban desde donde comienza el Parque de la Sabana hasta el centro de San José. Teníamos algunos que iban a Guadalupe, otros que iban hacia el lado oeste. Entonces teníamos sistemas de transporte masivo dedicado que podían de nuevo movilizar muchas de las personas, y hacia algo similar podríamos eventualmente estar volviendo para mover de una manera más eficiente las personas que tenemos en la vía. Otra de las cosas importantes es que el espacio, la gestión del espacio es compleja y requiere de muchísima coordinación y de muchísimo trabajo coordinado. Vemos que estos son elementos comunes en lo que son la vía. Tenemos desde el tema de iluminación pública. La iluminación pública le corresponde tanto al municipio, bueno, inicialmente a la distribuidora eléctrica y también al municipio. Otros temas de, por ejemplo, aceras. Las aceras, hay responsabilidad del CONAVI, hay responsabilidad del municipio y hay responsabilidad privada. Vemos que si queremos hacer distintas acciones sobre la vía, tenemos que involucrar al CONAVI, tenemos que involucrar a las municipalidades, a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, entre otras. Si vemos temas de drenaje entre el municipio y la IA, entonces empezamos a ver que existen muchísimas partes que a veces no contemplamos cuando hablamos de transporte, pero que sin duda tienen una gran incidencia y un balance de intereses que se debe hacer para que este tipo de infraestructura pública en vía pública sea útil para todo tipo de actor como tal. Entonces ya un poquito más rápido voy a ir para tener chance para las preguntas. Podemos hacer ciudades de distintas maneras, pero estos nuevos objetivos y este concepto de movilidad sostenible nos lleva a diseñar ciudades más compactas, más conectadas, más inclusivas, más vibrantes en el sentido de mucha más actividad para que sea más económicamente sostenible y más atractiva para las personas, y luego que sean más resilientes, y especialmente lo vimos con ahora el tema de la pandemia, que esos son choques que las ciudades pueden manejar de una manera adecuada y que se pueden dar servicios e infraestructuras de nuevo que permitan reducir ese tipo de choques como tal, o de situaciones extraordinarias como lo fue la pandemia. Aquí podemos verlo a distintas escalas. Se puede ver desde un barrio o una comunidad, se puede ver desde cada una de las calles, específicamente los espacios públicos como tal, y incluso podemos llegar a un nivel de edificación como tal, y podemos empezar a ver que podemos ver cómo conecta con el tejido urbano, qué tipo de servicios de transporte hay, qué tipos de usos de suelo existen, cuáles son las utilidades o los servicios que están prestándose en el área, qué tipo de riesgos hay, cómo se comportan a nivel social, cuál es el entorno ambiental en el que se ubican y qué tipo de servicios comunitarios se pueden ofrecer. Entonces ahí empezamos a ver cómo este tipo de ciudades se relacionan y se refuerzan dependiendo de lo que estemos viendo. Y empiezan a ser ya ciudades más multidimensionales, ya que abordan digamos, la compactación de la ciudad, la conectividad, la inclusividad, lo vibrante y finalmente lo resiliente que puedes llegar a ser. Ahí van a ver en la presentación que una ciudad compacta ve temas de uso mixto, ve temas de la proximidad y la caminabilidad de los espacios, si el transporte público es eficiente, si hay más densidad, o sea, más personas viviendo en un área determinada, o si se preserva e integra no solo la infraestructura verde, entendiéndose como
corredores biológicos, puede ser bosques, parques, etcétera, con la infraestructura azul también, que es todo lo que se refiere a gestión de aguas y todo el recurso hídrico como tal. A nivel de conectividad, vemos redes eficientes de vías y vía pública entendido desde frente de propiedad hasta frente de propiedad, cómo podemos ofrecer distintas maneras y cómo se conectan esos modos de movilización de una manera intermodal o multimodal. De nuevo, se repiten algunos de los factores entre un tipo de ciudad y otra, obviamente porque buscan objetivos muy similares, el uso mixto, la proximidad, la conectividad ecológica. El tema de calles completas se refiere a que existan vías públicas que sirvan a todos los tipos de personas que se movilizan sobre las vías, calles activas donde haya una mayor invitación a actividades comerciales, actividades culturales, actividades recreativas y redes de espacios públicos que sean abiertos a las comunidades, que eso también es algo que a veces nos ha costado porque hemos sufrido de situaciones de inseguridad y esas situaciones de inseguridad lo que nos ha hecho es encerrarnos más que abrirnos, con toda la complicación que esto conlleva, pero es parte de lo que también las ciudades más inclusivas buscan ir eliminando poco a poco. A nivel de inclusividad, no solo vemos inclusividad de que todo tipo de personas se pueda movilizar, sino que todo tipo de persona pueda vivir en un espacio que sea asequible, uso mixto, etcétera. Ya muchos de estos vamos viendo que se van repitiendo como tal. Vibrante es esa variabilidad de funciones que existan en una ciudad, no que esté toda el área industrial en un lado, toda el área comercial en otro lado y toda el área residencial en el otro, porque esto lo que hace es que estemos separados de dónde queremos ir, de dónde vivimos y dónde queremos ir. Y si estamos a una distancia muy larga, vamos a tender a utilizar ciertos modos sobre otros, y especialmente si esos otros modos no son una opción real en cuanto a tiempo o a espacio. Entonces ahí podemos empezar a ver cómo las ciudades pueden ser más vibrantes y cómo pueden ser más resilientes. Empezar a integrar el clima y el entorno, y especialmente en un país como Costa Rica tan biodiverso, dentro de cómo planificamos nuestros distintos espacios urbanos y comunitarios. Entonces, un poquillo ya para ir cerrando, hemos hecho bastantes cosas bien, realmente, y vemos tanto dentro de las universidades como dentro de algunas áreas comerciales, espacios públicos en la ciudad o temas en el transporte público que realmente pueden ser sencillas de implementar, pero que no necesariamente lo hemos hecho de una manera sistémica. Por ejemplo, la foto de arriba a la derecha, creo que las personas que estudian en el TEC pueden reconocerlo bastante bien. Esa foto la tomé, de hecho, el año pasado que me habían extendido la invitación de participar en los 50 años de la Escuela de Construcción, de Ingeniería en Construcción, y las universidades hacen cosas muy buenas que muchos espacios privados, por ejemplo, parques industriales u oficentros de gran escala, pueden ir copiando. Y hemos trabajado, de hecho, con varias zonas industriales que ya están empezando a necesitar, por ejemplo, pasillos techados dentro de sus desarrollos, porque al final tienen áreas de parqueo en un lado y 500 metros después tienen las áreas de oficinas y demás, y esos desplazamientos en sol intenso o en lluvia intensa son sumamente complejos y no muchas personas lo quieren hacer, y así pierde atractivo el oficentro o sitio industrial. Entonces, ese tipo de cuestiones de diseño pueden hacer una gran diferencia en el valor que se le agrega al espacio, y ya sea un espacio público o un espacio privado, lo que quiere es que se use y que haya afluencia de personas. ¿Qué oportunidades de mejora tenemos? Montones también. Estas lastimosamente son bastante comunes en lo que son nuestras vías. Esta de aquí arriba a la izquierda está en el comienzo de la autopista General Cañas, a la altura de La Sabana, donde existen capacidades de ir a una velocidad sumamente alta y prácticamente personas caminando justo en el borde
y muchas personas caminando porque son conexiones importantes en transporte público, en infraestructura completamente desprotegida. Vemos temas constructivos que son sumamente comunes en el tema vial, donde los recarpeteos se hacen, pero sin ningún tipo de respeto a la infraestructura de accesibilidad universal en modo de rampas que no llegan a ningún lado, en el otro lado de la vía, que no conectan o inclusive que conectan con algo que bloquea la movilización de las personas, aceras que terminan donde termina mi propiedad y ya de ahí no me hago cargo, no me hago responsable de qué es lo que pasa luego. Vemos paradas de buses obstruyendo el tránsito peatonal ubicadas de una manera que no necesariamente deberían de estar, puesto que están obstruyendo. Y esto, si mal no recuerdo, es en las afueras del CEFIA, que había visto de este tipo de paradas. Estas últimas dos son inclusive aún más absurdas y es parte de cómo hemos perdido nuestra visión de qué es lo que queremos, y especialmente en centros escolares. Brindamos condiciones sumamente pobres a los centros escolares y las ponemos en riesgo, y no nos tomamos en serio realmente lo que representan estos espacios y cómo debería de verse el entorno afuera de este tipo de infraestructuras precisamente para dar señales a la ciudadanía de hacia dónde o a qué aspiramos. Y eso es importante en el tema de transporte, liderar con el ejemplo, como tal. Y mucho de lo que deberíamos de estar haciendo es observando. Las personas nos dicen qué quieren hacer. Aquí podemos ver, yo estoy parado en un puente elevado o en un paso elevado para peatones. Sin embargo, la gente va a cruzar a nivel de vía. Tener que caminar 300 o 40 metros más versus caminar 5, al final voy a caminar 5. El peatón al utilizar, o la gente que va a pie o en bicicleta, al utilizar su propia energía para movilizarse, va a optimizar ese uso de energía y no la va a gastar de una manera innecesaria. Y esa manera va a ser utilizar la vía más corta. Aquí también se puede ver, esta persona que está aquí no tiene ninguna facilidad de cruce para entrar al Parque La Sabana, por ejemplo. Este es un corredor muy importante de conectividad entre paradas de transporte público. Aquellas que están sobre el lado de la Nissan o del Hotel Crown Plaza y las que están al otro lado de la Sabana en Ruta 27. Entonces, ese tipo de cuestiones, uno cuando las observa, nota el por qué la gente se está comportando de esa manera. E incluso dentro de la misma Parque La Sabana, nos dejan ver por dónde quieren caminar y qué es lo que quieren hacer mediante estos trillos de líneas de deseo que se pueden mapear cuando uno observa. ¿Y qué se puede ir viendo? Se puede ir determinando espacios de distintas maneras. Al final, una calle como esta, que tradicionalmente vemos, por ejemplo, en los centros urbanos de nuestro país, reduce la capacidad, reduce todo lo que se trata de hacer cuando hablamos de movilizar vehículos. Entonces, ni siquiera las mismas configuraciones que tenemos hoy en día funcionan para lo que queremos que funcionen y podemos empezar a diversificarlas de acuerdo con diseño. Un diseño que pueda servir a todo tipo de persona usuaria, por ejemplo. Las intersecciones, de igual manera, son intersecciones que a veces no cumplen con ningún tipo de criterio de eficiencia, de seguridad, de interacción y nos pone en riesgo a todas las personas usuarias. Entonces podemos empezar a ver nuevas prácticas de diseño, cambiando texturas, utilizando equipamientos urbanos de menor costo, sean a nivel de macetero, sean a nivel de volardos como tal y pintura. Estos cambios se pueden hacer sumamente rápido si se tiene la voluntad de hacerlos, porque técnicamente no son nada fuera de lo común y de nuevo a nivel de inversión son inversiones que se pueden hacer de una manera bastante rápida. Este del lado derecho fueron realizadas ahora para las Olimpiadas en París y vemos que son inversiones sumamente bajas. Esto lo que hace es aumentar los radios de giro, bueno, hacer que los giros sean de una manera más lenta, pero que al mismo tiempo cuando termino el giro pueda ver de una mejor manera que tengo enfrente, si son peatones o ciclistas, y así reducir esos
esos siniestros que se dan precisamente porque las personas en un vehículo no ven a las personas que vienen en otros modos de movilización. En Costa Rica, de nuevo, no es algo que hayamos hecho de una manera tan sostenida en el tiempo. Sin embargo, hemos hecho cosas y hemos pacificado vías, hemos hecho espacios públicos interesantes, hemos podido generar también vías exclusivas o vías filtradas para X o Y modo y empezamos a ver ya nuevos tipos de superficies de acuerdo con usos, que es algo que puede de nuevo potenciar el atractivo de una vía y por ende inversión, utilización y sostenibilidad a largo plazo de ese tipo de vías como tal. Otros ejemplos internacionales, de nuevo, para no solo enfocarnos en centros urbanos, sino también ver un poco áreas más alejadas. Por ejemplo, esto es un desarrollo residencial en Reino Unido donde no hay ningún tipo de demarcación, las superficies son distintas, se juega con la visibilidad para reducir las velocidades de traslado, se juega con el uso del espacio para poder hacer que las personas tengan que interactuar de una manera mucho más impredecible y a veces, y especialmente cuando hablamos de seguridad, tratamos de controlar todos los factores, pero a veces el mismo caos hace que, dependiendo de cómo gestione uno ese caos, o gestione entre comillas, que el mismo caos pueda hacer que las personas tengan que negociar el espacio de una manera más activa. Y eso es una filosofía que se ha promovido y que ha funcionado en estos espacios un poco más reducidos y de bajas velocidades o inclusive en intersecciones de áreas urbanas, como esta también en Reino Unido, en un lugar que se llama Poynton, donde básicamente era una intersección en tipo T que tenía una alta concentración de siniestros viales y rediseñaron la intersección para hacer un espacio más de uso compartido con distinta superficie de red, con otras medidas de aumentar visibilidad y redujeron la cantidad de siniestros viales de una manera considerable. Esto es en una área más rural en Francia, donde a la hora de entrar a un centro urbano se empiezan a hacer estrechamientos de carril o chicanas también para poder bajarle la velocidad a los vehículos que circulan en esta área. Entonces, este rotulito y esta isla que se ve en este costado se repite en 100, 200 metros del otro costado. Y así las personas tienen que ir reduciendo la velocidad cada vez que van topando con uno de estos implementos. Y esta mano derecha abajo es un área industrial en Países Bajos, donde pueden ver la diferencia de cómo se pueden diseñar estos espacios, incluyendo infraestructura también para otros modos de movilización. Entonces, las cosas en temas de movilidad sostenible son más de determinar visiones y sostener esas visiones a través del tiempo que lo que son realmente temas técnicos como tal. Sin embargo, obviamente existen temas técnicos que hay que ir analizando porque todo diseño, y especialmente en el tema de transporte, debe de ser localizado. Al final, las condiciones de movilidad en Cartago o en Pocosí o en Santa Cruz son muy distintas entre sí. Entonces, cuando se dice, sí, existen los casos europeos o los casos en otras ciudades de América Latina, como Bogotá, como Ciudad de México, como Santiago, como Buenos Aires, sí, existen sus diferencias a nivel social, económico, geográfico, topográfico, etcétera, climático, pero no significa que no se puedan hacer. Al final, a nivel de ingeniería, para eso estamos, para poder ingeniarnos cómo podemos hacer espacios más habitables, más atractivos y, de nuevo, más sostenibles en toda su amplitud del término. Y con eso, más bien, vamos a lo bonito, que son las preguntas de parte de ustedes y agradecerles de nuevo muchísimo por la atención y por la oportunidad de poder estar por aquí. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias por la presentación. Tengo acá dos preguntas. Leo textualmente. David Jesús Murillo González dice: muchas gracias por la presentación.
Me parece que con el aumento de las presas en el último año se ha evidenciado lo poco que hemos tratado este tema seriamente en el país. Mi pregunta es, ¿cuál es el medio de transporte en el que sería más factible y eficiente invertir en el país? Me parece que la dificultad con los trenes es el tiempo e inversión necesarias para implementarlos. ¿Sería mejor darle más apoyo a los buses? Si me pregunta a mí, sin duda, al final de nuevo, y sabiendo que el país tiene una capacidad de inversión bastante reducida, y especialmente en temas de transporte, donde toda la inversión la hemos realizado en temas de ampliaciones viales, el tema de dedicación de espacio a buses para que puedan mejorar sus velocidades operativas y ser una opción real para la población es lo más sensato por hacer. No significa que tengamos que parar ahí. Sin embargo, es una opción inmediata bastante realista o puede ser bastante realista y creo que tenemos también experiencias ya en el país que han demostrado éxito. No sé si recuerdan, hace, pudo haber sido unos 7, 8 años que se implementaron los carriles exclusivos en Tibás. Esos carriles exclusivos, cuando se hicieron las mediciones previas y posteriores a la implementación, mostraban que los buses tenían una reducción de tiempos de viaje de alrededor de 25 minutos. Eso ya hace que se equiparen los, digamos, el costo generalizado de viajar, costo generalizado siendo tiempo, plata, tiempo de espera, etcétera. Entonces ahí es donde cuando le damos opciones reales a las personas de movilizarse de otra manera, estamos empezando a hablar de otra historia. Sin embargo, ha sido difícil. El Estado tradicionalmente no ha invertido en transporte público y no sé si lo mencionó Jaime ayer durante la conversación, pero es algo que sin duda a nivel de costo-eficiencia, los buses son una opción bastante efectiva en comparación con infraestructura ferroviaria, que sin duda son inversiones bastante de un orden de magnitud mayor, pero que de nuevo, no tenemos que limitarnos a una u otra, es de ampliar las opciones que tengamos para movernos. Gracias, don Arturo. Gracias a David por la pregunta. Les quisiera recordar las dos alternativas, opciones que tenemos para hacer preguntas. Lo pueden hacer a través del espacio que tenemos en la parte inferior de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden dejar su pregunta. Yo se la hago saber a don Arturo. Y en caso de que quieran hacer la pregunta en vivo, pueden levantar la mano inmediatamente. Enrique, nuestro soporte técnico estrella, habilitaría el micrófono de tal manera que lo puedan hacer en vivo. Tengo por acá otra pregunta de Byron. Pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del nuevo bulevar en Cartago? ¿Cree que cumple con los objetivos de movilidad sostenible o que este puede haberse planteado de una mejor manera? El nuevo es el que está desde Plaza Mayor hacia la Comandancia, ¿no? Bueno, lo que era la antigua Comandancia. Sí, supongo que es el que sale, sí, de la municipalidad, Ajá, de las ruinas, sí, que conecta al lado norte de Cartago. ajá. No lo conozco específicamente, sé que estuvo en diseño y sé que fue parte de un proyecto que se llama Mueve, en el cual se buscaba parte de esta transición hacia una manera más completa de movernos. De nuevo, las intervenciones puntuales no necesariamente tienen un efecto sostenible ni inmediato, sino que tienen que ser sostenidas y tienen que ir de la mano de una planificación mucho más completa a corto, mediano y largo plazo. Hay que ir realizando distintos esfuerzos que permitan hacer esta transición. Como dicen, Roma no se construyó en un día. Y lo mismo es en temas de movilización. No hubiéramos llegado a donde estamos hoy en día haciendo nada más un tramo de carretera de 100 metros, sino que sostenidamente se ha ido invirtiendo
en esa creación de redes de autopistas, de calzadas, etcétera. Entonces, el evaluarla hoy en día no es necesariamente una tarea ni sencilla ni necesariamente sensata, pero es parte de esas señales de cambio que hay que ir dando poco a poco, porque de nuevo, transformar toda una ciudad de la noche a la mañana es imposible y se requieren recursos tanto de interacción con comunidades para que sea un espacio que se construya de manera participativa, que eso sí se trabajó mucho desde este proyecto Mueve, que fue el que concluyó con esta obra demostrativa, hasta invertir recursos de nuevo a corto, mediano y largo plazo para ir transformando poco a poco el espacio. Y sí, va a haber cambios, va a haber una distribución del espacio diferente de lo que solía ser anteriormente. Esa vía yo recuerdo que era parqueo de un lado, parqueo del otro y un carril y medio más o menos ahí de caos. Entonces, de nuevo, es establecer qué visión queremos, hacia dónde queremos llegar, qué queremos promover y de ahí empezar a plantear proyectos que nos lleven a esa visión, que sí, va a tomar tiempo, porque una visión no se consigue en un año o 6 meses, pero es de nuevo parte de el consenso que tenemos que llegar de hacia dónde queremos ir y luego de las obras que tenemos que, o bueno, de los pasos que tenemos que ir dando. Y digo pasos porque también es de desgaste y de actividad lo que tenemos que ir haciendo para poder llegar a cumplir esa visión. Gracias a Byron por la pregunta y a don Arturo por la respuesta. Eh, Te agradezco, Arturo, si puedes referirte a la integración de la movilidad, del concepto de movilidad y de seguridad vial dentro del principio de movilidad sostenible. Claro, del concepto de movilidad sostenible, si recuerdan en la presentación, lo primero que decía era que se puedan tener acceso y satisfacer las necesidades básicas de una manera segura y consistente con la salud humana y la salud ecosistémica. Ahí ya van dos aspectos clave. El de seguridad, que se ve no solo como seguridad personal, que es algo intrínseco a cada uno de nosotros y nosotras, sino también en consistencia con la salud humana. Y ahí parte de las nuevas maneras de planificar la movilidad segura va en función de un enfoque de sistema seguro que tiene un principio que dice las personas somos vulnerables y nos vamos a equivocar. Entonces, donde vamos a hacer eso, tenemos que diseñar maneras de que cuando nos pase eso, cuando nos equivoquemos de alguna u otra manera, tengamos a nivel de diseño la manera de protegernos ante las peores de esas lesiones que nos pudieran generar. Entonces, esa es una de las grandes relaciones entre movilidad sostenible y seguridad vial o movilidad segura, donde protegemos desde el diseño de todo tipo de componente del sistema de transporte, desde un vehículo, desde la gestión de velocidades, desde lo que es la infraestructura segura como tal, y desde todos los sistemas que le damos a las personas de información y de otros tipos de separación de la vía, de equipos de protección personal, etcétera. Y que no se nos olvide también los sistemas de atención de emergencias, que son el último eslabón, pero no es el menos importante, porque realmente ahí es donde se puede también determinar qué tan grave va a ser una lesión o inclusive si podemos rescatar una vida ante un eventual siniestro. Muchas gracias. El profesor Mauricio Araya pregunta, ¿existe ejemplos reales en nuestro país de ciudades bien encaminadas en lograr este tipo de contexto de ciudad-comunidad? Yo diría que no, sinceramente. Todas las ciudades tienen X o Y cosas que son positivas o no. Por ejemplo, si uno quisiera determinar en ciudades fuera de la gran área metropolitana y proteger las personas que usan bicicletas o que utilizan motocicletas, por ejemplo, un Santa Cruz, un Pocosí, bueno, un Guapiles, un Punta Arenas,
podríamos generar ciertas condiciones de movilización más sostenible. Pero de nuevo, es un tema de que hemos invertido tanto en la cultura o en la infraestructura automovilista que nos va a tomar la misma cantidad de años o un poquito menos, dependiendo de cómo lo hagamos, el transformar nuestras ciudades de un enfoque automovilista específicamente hacia un enfoque multidimensional o multimodal, que eso es lo que buscamos. No buscamos eliminar los vehículos, sino buscamos redistribuir el espacio de una manera mucho más eficiente, que sí, vamos a tener que quitar cierto espacio que actualmente está priorizado o que está utilizado mayoritariamente por vehículos, pero no significa que van a desaparecer, ni mucho menos a futuro, porque tienen su funcionalidad dentro de ciertos contextos. Pero para movilizarme 800 metros, no es lo más eficiente tener que usar un vehículo cuando podría caminarlos o andarlos en bicicleta o en otro modo de movilización mucho menos intensivo en uso de recursos, ya sea el recurso monetario, ya sea recurso de espacio, ya sea recurso de uso de energía, etcétera. Entonces, no, consideraría que no hay ni en los pueblos más pueblos que conozca una manera tan sostenible de movilizarse eh, a una escala comunitaria como tal, pero no significa que no se puedan hacer. Por ejemplo, estos esfuerzos que ha realizado Cartago, esfuerzos que ha realizado Alajuela, que ha redistribuido espacio en su centro histórico de una manera bastante interesante. Heredia va en la misma línea. San José tiene algunas vías interesantes, peatonizadas y otras inversiones que ha venido realizando que no necesariamente se han traducido en inversiones, por ejemplo, en temas de transporte público y la infraestructura asociada al transporte público, que en eso Cartago, digamos que ha avanzado un poquito mejor en lo que es la integración de la estación de tren y la cercanía con las estaciones de bus de Lumaca. Pero es eso, al final se requiere una visión bien determinada que nos guíe y luego poner todo nuestro esfuerzo, y uno diría maquinaria o por lo menos fuerza motriz en poder hacer realidad esa visión. Gracias al profesor Mauricio por la pregunta. Tenemos 3 preguntas más. Con esto estaríamos cerrando la parte de consultas. La profesora Ara Villalobos tiene 2 preguntas. Dice, ¿cuál considera es el principal reto de la movilidad sostenible en las áreas rurales? ¿Okay? Uno de los grandes retos que hemos visto a nivel de revisar siniestralidad en esas zonas es la incompatibilidad entre el entorno construido y el tipo de modo que se utiliza y la interacción, digamos, de la infraestructura actual con las maneras y las velocidades que hay en esas áreas. Por ejemplo, hemos visto sobre Ruta 21, Ruta Nacional 21, que es la que va desde Liberia hasta casi que Paquera, que es una ruta sumamente riesgosa para lo que son personas en motocicleta y vehículos en general. Cuando vemos lesiones graves y muertes, vemos también en áreas como Pocosí, en Punta Arenas, en San Isidro, en algunas zonas de San Carlos que hay datos preocupantes. Y yo creo que va en función de eso. El principal riesgo es que lo que se diseña para la movilización y lo que existe a nivel urbano no son compatibles. Son velocidades mucho mayores de lo que deberían de ser. Son vías que si bien son nacionales y tienen cierta conectividad intercantonal o interdistrital, también son las vías donde están la mayoría de actividades, hospitales, escuelas, supermercados, etcétera. Y eso hace que no se pueda balancear el moverse rápido, que es, digamos, el interés de la ruta nacional a veces, versus el generar actividad comercial y social, que es el interés municipal. Entonces, ahí, Ara, yo creo que ese sería como el principal riesgo, esa incompatibilidad entre uso de suelo e infraestructura de transporte.
La segunda pregunta de la profesora Ara Villalobos, para después pasar con el profesor Gustavo, que levantó la mano, va a ser la pregunta en vivo. Eh, Pregunta la profesora Ara, en muchas ocasiones se generan cambios relacionados con la movilidad, pero hay muy poca o nula comunicación por parte de los gobiernos locales. ¿Cuál estrategia recomienda usted? Siempre hay que tener interacción con la comunidad. De nuevo, no solo porque la comunidad es la que más sabe sobre su espacio, sino también porque el hacer preguntas y contestar y dialogar, como me gusta decir a mí, hablando se entiende la gente. Y precisamente estos cambios, entre menos se informan, más resistencia van a tener. Entre más se discutan y más se construyan de una manera colaborativa, más apropiación de esos cambios va a haber y menos resistencia. Siempre va a haber resistencia. Nada nunca es 100% libre de problemas. Entonces, sin duda, para todo proyecto de transporte se tiene que ir más allá de una audiencia pública, sino que se tiene que hacer realmente talleres y actividades comunitarias para, desde el inicio, comunicar que hay intenciones de tratar ciertas áreas y que se necesita el insumo comunitario para en cada una de las fases, desde la ideación, el diseño, la evaluación y construcción, poder tener realmente ese apoyo y esa participación activa y real de las personas para, de nuevo, facilitar que sean realidades y no que sean obstruidas por desinformación o desconocimiento. Gracias a la profesora Ara por las dos preguntas. Ahora vamos a abrir el espacio para el profesor Gustavo para que haga la pregunta en vivo. Gracias, Irving. Pensé que me estabas dejando por fuera. Sí, eh, muchas gracias, don Arturo, por iluminarnos esta tarde-noche en este tema importantísimo. He de confesarle que yo no conocía el trabajo de su organización, la ONG. Mientras ustedes estaban hablando, ahí me metí en la página de ustedes, una bonita página, por decirlo así, ¿verdad? Donde yo creo que podrían ahí salir algunas iniciativas en conjunto. Veo que tienen la posibilidad de hacer proyectos de grabación, tesis, ¿verdad? Ahí me imagino que ya Irving ha hablado algo de esa posibilidad de algún trabajo en conjunto entre ustedes, la ONG de ustedes, el centro, y la maestría en ingeniería vial. Yo pienso que sería una colaboración bastante interesante. Eh, Tal vez retomando el caso de don Arturo de Cartago, que ya lo mencionaron, hicieron varias preguntas, pero yo como habitante aquí de Cartago me interesa mucho pues mi ciudad, ¿no? Ahí se han hecho algunas iniciativas, unas con éxito, otras más o menos, ¿verdad? Hablaron del bulevar, Cartago cuenta con una ciclovía, que yo nunca he visto una bicicleta en esa ciclovía, por cierto, ¿verdad? O yo no sé, en las horas que paso ahí viendo la ciclovía, no pasan las bicis, ¿verdad? Yo no sé si en otro momento pasarán, pero son pocas en realidad. Y mucho de la crítica es que llegaron y redujeron más bien el espacio de los vehículos. Bueno, ahí hay toda una problemática por otro lado. Por otro lado, está todo el bulevar ahí paralelo a la línea del tren. Imagino que usted conoce porque una de las cosas que me llamó la atención en, en su organización, en el centro, es que hay mucha gente del tecnológico, ¿verdad? Casi que todos son del tecnológico, de ingeniería ambiental, ¿verdad? En ese sentido, yo los felicito por esa gran iniciativa, ¿verdad? Entonces me parece que ustedes conocen, y usted conoce la ciudad de Cartago, ¿verdad? Tiene una buena visión de Cartago. Entonces hablaba de la ciclovía, hablaba de ese bulevar paralelo a la línea del tren, ¿verdad? Que me parece que en los últimos días lo han abierto ya al tránsito vehicular, me parece, que Okay. originalmente no era la iniciativa, pero me parece que se abrió, no sé. Bueno, el nuevo bulevar este
norte-sur, ¿verdad? De Ujú. la municipalidad y algunas otras iniciativas ahí. Ya, me parece que son un poco aisladas. En ese sentido, tal vez usted como conocedor de la misma ciudad, porque estudió en el TEC, no entiende, eh, eh, una crítica y por dónde podríamos continuar, por dónde podríamos empezar, porque me parece que son como cositas muy separadas. Usted habló de un planeamiento y esas cosas, claro que sí, pero quizás alguna, eh, eh, digamos, ¿por dónde deberíamos empezar ahí? Digamos, ¿cuál sería su criterio? Lo principal, de nuevo, en estos temas es, y parte de las resistencias vienen, de nuevo, no solo por información, sino también por desconocimiento e incluso Mm, por quitarle la principal manera de moverse a la gente sin darle otra. Y eso es parte del problema. Cuando uno no tiene mayor opción que solo una, y mucha gente realmente solo considera realista la movilización por vehículo, va a haber ruido. Y digo ruido porque generalmente es ruido lo que se genera. Y al final, a nivel de relaciones de poder en las vías, hoy en día, el poder de las vías las tienen las personas que andan en vehículo. Cuando mm, se hace alguna de estas entrevistas sobre algún cambio en la vía pública, generalmente se entrevista a la gente que va en vehículo. Por ejemplo, en este caso que les explicaba de Tibás, cuando se hizo el carril exclusivo, rara vez se le preguntaba a la persona que iba en un autobús cómo sintió el cambio, sino que se le preguntaba a la persona que iba manejando cómo sintió el cambio. Entonces, el poder amplificar la información de qué se está haciendo, qué se está dando como opción y qué se está dando inclusive como incentivo, es bastante más valioso que nada más hacer algo y dejarlo naturalmente que pase o que no pase, como en general ha pasado con, por ejemplo, el proyecto del tren, que no necesariamente se dio, si bien técnicamente estaba bastante bien y obviamente con todo espacio de mejora, porque todo tiene espacio de mejora, estaba bastante bien estructurado, las comunicaciones a veces de una u otra manera hace que se caiga un proyecto o no. En el caso de Cartago, ¿qué se puede hacer? Sin duda, incluir más a la gente dentro de estos esfuerzos que se quieren hacer. Y es dificilísimo, créanme. Nosotros mm, trabajamos mucho lo que son procesos participativos para todo tipo de proyecto que hacemos. Y por más que uno convoque, no siempre es fácil que las personas lleguen por X o Y razón. Puede que tengan una persona a cargo, puede que tengan un compromiso ese día, puede que sea un día como hoy que está lloviendo, puede ser lo que sea, que siempre convocar personas y tratar de visibilizar todas las voces es prácticamente imposible, pero no significa que no haya que hacer el esfuerzo y diversificar las maneras en que se puede llegar a la gente. Por ejemplo, en un proyecto que tuvimos en Montes de Oca, estuvimos trabajando bajo una iniciativa que de hecho Cartago también la tiene, que es una ciudad amigable con personas adultas mayores. Y en ese tipo de trabajo lo que hicimos fue talleres con personas adultas mayores que se convocaban a través de iglesias, por ejemplo, o de centros de culto. Ese tipo de detalles, de saber cómo llegarle a qué público es crítico para poder ir recopilando la mayor cantidad de información de parte de la comunidad y poder eventualmente plantear las soluciones que permitan cumplir con la mayoría de estos requisitos que está dando la gente, siempre y cuando se alineen a una visión común. Y yo creo que por ahí es donde hay que empezar, determinando cuál es esa visión común. Y rara vez nuestras ciudades, por ejemplo, tienen planes reguladores donde se determinó eso y donde se determinó de una manera participativa. Pocas veces el plan quinquenal tiene cierta mira de, por ejemplo, alinearse con estas iniciativas de ciudades amigables con personas adultas mayores, entre otras. Entonces, lo primero es esa determinación del marco estratégico y alinearlo con todo lo que podamos a nivel interno. Por ejemplo, Cartago, si tuviera o tiene un plan turístico, se puede alinear a un plan de movilidad sostenible. Si tiene un plan de reactivación o bueno, de actividades culturales, se pueden alinear a eso.
todo lo bonito de movilidad es que todo puede caer ahí. Promoción de la salud se puede meter, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que es donde hay que empezar, revisando esos marcos estratégicos y viendo cómo se pueden ligar a lo que queremos promover. Muchas gracias, Arturo. Sí, creo que de su respuesta podrían salir algunas iniciativas en conjunto, Maestría y el centro y ustedes, ¿verdad? Insisto en ese punto. Con Pero usted gusto. tocaba el tema de la gente y sí, efectivamente yo creo que este tema es de mucho de formar esa cultura que no la tiene el pico, ¿verdad? En ese sentido, me lleva a la otra pregunta. Yo también participo de la Junta de Educación de Cartago. Las juntas de educación son las que administran las escuelas. En el caso de mi junta, administramos las escuelas del centro de Cartago, la escuela Jesús Jiménez, la escuela Peralta, la escuela Ascensión Esquivel y un par más, ¿verdad? Eh, yo estaba pensando cómo podríamos, veo que también en el centro un gran componente, un campo de acción de ustedes es la capacitación, ¿verdad? Eh, Podríamos promover, desarrollar algún tipo de iniciativas a nivel de estudiantes de primaria, incluso hasta de preescolar. eh, una primera, como parte, digamos, de alguna iniciativa en conjunto, pienso yo. Me parece que sería bueno, digamos, empezar a meter este tema a nivel de los jóvenes, de los chiquillos de escuela, ¿verdad? Y de hecho, mis centros, mis escuelas, digo yo mis escuelas, ¿verdad? Tienen la misma problemática de las fotos que usted presentaba ahí, algunas de las fotos que son de la escuela ahí, me pareció que en Guadalupe y otras por ahí, ¿verdad? Quizás también se pueda plantear algún proyecto para mejorar un poquito ese aspecto, ¿verdad? Así que le Claro. lanzo, más que pregunta, es la posibilidad de ver algún acercamiento con No, y ahí yo escuelas. le contesto con recursos que ya cuenta el TEC, también que es importante. Ujú, Y bueno, Irving aquí también puede reforzar a nivel eh, de escuelas. Existe un programa que se maneja desde la Organización Internacional para Evaluación de Carreteras, que se llama IREP, que básicamente lo que hace es evaluar los alrededores de escuelas, los califica con estrellas y con base en esas estrellas se establece un escenario base y un escenario de cambio de componentes que se pueden mejorar alrededor de las escuelas y aumentar la seguridad alrededor de esos sitios. El TEC ya tiene un convenio con esta organización y ya Irving y otras personas del equipo de la maestría cuentan con capacitación para hacer esas evaluaciones. Entonces, sin duda, es algo que es importantísimo. Más que capacitar a las personas en niveles escolares, yo capacitaría a sus padres y madres de familia, porque al final, de nuevo, mucho de esto, y ahí Ara quizás eventualmente me pueda apoyar, cuando uno ve un tema de gestión de riesgo, lo último que tiene que hacer es recargarle la responsabilidad a la persona, sino que uno tiene que empezar por eliminar los riesgos o reducirlos, luego empezar a buscar cómo sustituir ese riesgo por otro si si fuera posible, cómo buscarle soluciones ingenieriles a ese riesgo, cómo cambiar normativas para poder gestionar ese riesgo y finalmente enfocarse en la parte de educación o equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque al final lo otro es más efectivo que esto último. Cuando uno está hablando de temas de movilización o temas de protección personal, uno está hablando de millones de actores o miles de actores, en este caso, en una escuela, versus hablar de un entorno. Entonces, de nuevo, es menos oneroso y más efectivo enfocarse en las partes de eliminar, sustituir y solucionar el riesgo que recargarle en equipo de protección personal o responsabilidad personal a la gente. Y eso es lo mismo que pasa en transporte. Pero no, con muchísimo gusto. Nosotros, de hecho, estamos apoyando
actualmente una tesis de un estudiante del Tecnológico en Mantenimiento Industrial. Estamos apoyando a un estudiante en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, entonces cuenten con nosotros para lo que sea de estos temas académicos, porque nos interesa no solo generar capacitación, sino también generar investigación y desarrollo en distintas áreas. Irving, ahí le paso la palabra de vuelta. Le agradezco mucho, don Arturo. No, con gusto, don Gustavo. Agradecer al profesor Gustavo por la intervención. Arturo, me queda un par de preguntas. La Listo. pregunta de Carlos Maceo. ¿Las carreteras de los centros urbanos están diseñadas para que puedan transitar buses de 2 pisos en hora pico? Es la pregunta. ¿Ve cómo viable aumentar el uso de buses de 2 pisos en Costa Rica? Primero, constructivamente yo no estoy seguro si están diseñadas o no, porque no es un área que domine. Entonces ahí tengo que aceptar que no es mi área específica. Sin embargo, la ventaja de un bus de 2 pisos versus un bus más largo es que puede tener un radio de giro que le permita dentro de nuestros centros urbanos poder dar ese tipo de hacer ese tipo de maniobras. En cuanto a buses, de lo que he visto, por ejemplo, ¿verdad? Que hay buses de 15 metros en el país, que son los buses más largos que están circulando. Hay algunos que pueden dar los giros en ciertos lados. De nuevo, no debería de ser lo más inteligente tener paradas de buses en cada una de las esquinas, sino deberían poder consolidarse en un sitio adecuado para la operación de autobuses. Y en cuanto a buses de 2 pisos, sé que existen autobuses de larga distancia y bueno, autobuses también ahora de los más turísticos, como de recorridos turísticos alrededor de ciudades que están operando. Entonces, de que existen en el país ya hay experiencias, los de larga distancia que conozco, por ejemplo, de los servicios de Liberia a San José, no entran necesariamente tanto a los cascos centrales, donde es un poco más reducido ese espacio de giro, pero constructivamente aparentemente se puede, nada más que de fijo. Habría que hacer sus revisiones de los diseños de infraestructura porque ya se ve también a nivel de infraestructura en ciudades donde hay paradas de buses que sí hay hundimientos en los pavimentos. De nuevo, no sé a qué se deben porque esa no es mi especialidad, pero no deja de ser algo que se pueda analizar a futuro si es que realmente aporta un valor agregado a utilizar otro tipo de autobuses. Pero, de nuevo, habría que analizarlo más en profundidad. Sin embargo, ya hay experiencia a nivel nacional del uso de ese tipo de autobuses. Gracias, Carlos, por la pregunta. Y para cerrar este espacio de preguntas y ir cerrando la actividad de hoy, tengo una pregunta. De acuerdo con su experiencia y en un diagnóstico rápido de nuestra realidad y contexto, ¿cuáles son los retos a corto, mediano y largo plazo para alinearnos con las nuevas tendencias en materia de movilidad sostenible? Okay. Uno de los principales retos es el ampliar la conversación más allá de un tema de construcción de infraestructura. Y ahí me disculpo con la carrera y con el énfasis de la conversación, pero el transporte tiene que salir de las escuelas de ingeniería de construcción o civil. ¿Por qué? Porque vemos que son muchísimos más objetivos que hay que cumplir que meramente la parte de construcción o movimiento de vehículos. Otro de los grandes retos es que la política pública que tenemos es muy pobre en materia de transporte. El Plan Nacional de Transporte se generó hace 10 años, un poco más de 10 años, en el cual la realidad de la movilidad era completamente otra. Por ejemplo, temas de uso de electricidad en el transporte era casi nulo, temas de servicios de movilidad bajo demanda, estilo Uber, Didi, etcétera, no eran existentes en ese momento, o por lo menos no habían ingresado al país en ese momento. El tema de la crisis climática no era tan serio como era hoy en día. No había tanta información sobre los efectos que tienen en salud las emisiones vehiculares en el país, etcétera. Entonces,
a nivel de política pública tenemos que modernizarnos y dejar de tratar de llegar a los 90s y más bien volver a ver el 2050 o el 2100. Y eso es algo que creo que haría un cambio significativo en lo que estamos invirtiendo o estamos presionando para invertir hoy en día. Por ejemplo, las ampliaciones ahí en Cartago. Son uno de esos casos importantes donde para qué queremos hacer una ampliación si estamos tratando de hacer un tren. ¿Para qué ponemos a competir dos demandas que son relativamente similares? Ese tipo de cuestiones son parte de los grandes retos que hay y creo que a nivel de capacitación es complejo, porque también dentro de las mismas instituciones que toman decisiones, no necesariamente hay una actualización profesional adecuada. Y eso es algo que sin duda es complejo porque uno sabe que los recursos son limitados, que los tiempos son limitados, pero que se necesita entender el cómo ir hacia adelante y no el cómo tratar de alcanzar lo que venía atrás. Y eso, de nuevo, yo creo que es el mayor reto de todos. La visión cambió, la necesidad cambió, pero nuestra mentalidad sigue siendo todavía tratar de llegar a digamos, a un pasado que ya es pasado, literalmente. Y no, nada más yo vería eso. Y de nuevo, creo que nuestros marcos regulatorios son sumamente antiguos, especialmente en transporte. Por ejemplo, la ley de transporte público, modalidad autobús, es de 1965. Tenemos una de taxi que es de finales de los 90. Tenemos una ley de tránsito que es muy enfocada en la parte vehicular solamente, que es de 2013, 12, la última actualización que se realizó. Entonces estamos operando bajo contextos regulatorios bastante deficientes o bastante desactualizados y eso limita a todo el accionar del sector público. El sector público solo puede hacer lo que la ley le dice. Y si la ley no le dice tal cosa, no lo puede hacer. Entonces, hay que entender eso, porque eso marca la diferencia entre qué tan rápido puede ir una organización o no, y especialmente en un sector público. Pero no les quito más tiempo también. Don Arturo, muchas gracias. De verdad agradecido por atender nuestra invitación. Son de esos temas que yo sin mayor problema me mantendría aquí por varias horas hablando, hasta que me pica, créame, me pica por hablar. Pero gracias de verdad por atender la invitación, a todos ustedes por participar de la sesión de hoy. El día de mañana tenemos como invitado a don Edgar Zamora. Él es precisamente el representante para América Latina y el Caribe de IRAP. Él nos viene a hablar sobre seguridad vial y los espero ahí. Sería nuestra actividad de cierre. Igual a las 6:02 de la tarde estaríamos iniciando con esa sesión. Y nuevamente, Arturo, muchas gracias. Eh, lo dije ayer y lo reitero hoy. Es una necesidad que nos unamos para tratar de salir adelante con todos estos temas. Creo que ya esto no es un asunto solo de una organización, solo de una universidad, solo del COSEBI, solo de las municipalidades. Yo creo que esto es un tema en donde todos tenemos que poner un granito de arena va a ser la única manera en que podamos avanzar en materia de movilidad sostenible. Eh, Gracias, Arturo, y gracias a todos ustedes. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Nos vemos.